por haberse venido hasta acá, hasta La Plata. Los chicos son de Capital, vinieron hasta acá, hasta La Plata, y les decíamos recién si no habían traído un libro. Nosotros miserables por no ir a pagar uno, por no comprar uno, porque estimo es muy interesante. He visto las críticas que se han hecho, y por cierto son muy buenas. Es una tarea de investigación bastante importante. Creo que además ha tenido cierto ruido en la justicia. El libro fundamentalmente lo que hace es trazar una línea de continuidad entre las principales cuestiones que ha puesto al macrismo contra las cuerdas, vinculado a la corrupción como principal eje que traza el libro. Por eso es que elegimos señalar como frase para poder presentarlo que lo que buscamos es historizar la trayectoria tanto de Macri como de su fuerza política para poder comprender la complejidad del sistema de corrupción del actual gobierno nacional. Cuando hablamos de historizar, decimos que tenemos en cuenta como punto de partida el momento en el que Macri se sale, esto entre comillas, de las empresas familiares para poder ir a Boca, y empieza lo que es su etapa formativa como dirigente político, ya finalizada la de ejecutivo. Ahora, para que se pueda comprender y seamos gráficos pensando en los oyentes, elegimos distintos tópicos del discurso del oficialismo para poder contraponerlo con los hechos. Uno de los tópicos es la independencia, el respeto por la independencia del Poder Judicial. Y sin embargo, cuando uno ve la llegada del gobierno de Macri a la ciudad de Buenos Aires, una de sus primeras víctimas es el juez del Tribunal Contencioso Administrativo, Andrés Gallardo, sobre quien recaen 800 recusaciones en casi menos de un año, en su mayoría por parte del actual diputado nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, algo que el propio Gallardo señala como la etapa bestial de la presión del macrismo sobre la justicia. Eso como para empezar. Otro elemento es la transparencia en el uso de los recursos del Estado, y sin hacer ningún tipo de referencia a lo más inmediato en cuanto al endeudamiento exponencial de los últimos 2 años, ya con Macri como presidente. Acaba de salir un dato del INDEC que el año pasado creció la deuda externa en un 35%. Cuando uno ve este aspecto en la ciudad de Buenos Aires, se encuentra que, por ejemplo, a través de los bonos Tango 08, el gobierno de la ciudad había tomado 600 millones de pesos en 2010 para obras que nunca se hicieron. 600 millones de pesos que después fueron direccionados hacia plazo fijo y Levax, y se termina perdiendo dinero en el medio. O lo que es el caso paradigmático del vínculo con la empresa bursátil Puente Hermanos, que ya en lo que son las versiones taquigráficas de 2012 constan las denuncias de legisladores, no solo de los opositores más clásicos, sino de también la coalición cívica, hoy aliados en Cambiemos, señalando que la empresa bursátil estaba dictando para qué obras se podía endeudar el gobierno de la ciudad. Bueno, esto apenas como ventana para ingresar el libro, en lo cual, por eso señalamos, volviendo al principio, que la idea es poder historizar para poder comprender la complejidad y profundidad del sistema de corrupción y no hablar solamente de hechos aislados. Un elemento, Carla, si me permitís, para graficar la importancia de historizar, tiene que ver con las denuncias que recibió el presidente sobre precios, ¿sí? Las recibió cuando era CEO de Sideco Americana, la empresa del grupo Sogma de su padre, Mauricio Macri, con la construcción de la represa Yacyretá, el monumento a la corrupción, llamado de esa manera en la década del 90. Luego, cuando desembarca en Boca Juniors, una de las primeras denuncias que recibe Macri es en la construcción de los palcos VIP, también por sobreprecios a través de la constructora de Santiago Riva, un constructor muy amigo del presidente. Cuando desembarca en la ciudad, nuevamente nos encontramos con denuncias sobre precios en la construcción del Metrobús, en la construcción del Teatro Colón, también con la empresa Riva. Y cuando llega a la presidencia, una de las primeras medidas que toma Macri es firmar un decreto, el 727, de un giro de 45.000 millones de pesos para la construcción del soterramiento Sarmiento, que en ese momento estaba administrada por una UTE entre Guela, otro empresario amigo de Mauricio Macri, y la empresa IEXA de Ángelo Calcaterra, su primo. ¿Qué ocurre? En el poco tiempo, las denuncias del consorcio de periodistas a nivel global ponen a la luz el caso del sistema de coimas y retornos de Odebrecht, y de inmediato IEXA, en manos de Calcaterra, le hace un pase de manos empresarial a Marcelo Midlin, otro socio del presidente Mauricio Macri.
¿Cómo termina el ciclo? Bueno, Macri define poner la ley, la envía al Congreso, la ley de transparencia y de blanqueamiento, en donde Marcelo Midling junto con Gianfranco Macri, después nos enteramos que logran blanquear casi, son distintos los montos, pero casi 45.000 millones de dólares, 628.000 millones de pesos, digamos, hay que hacer la cotización al momento que toman esa decisión, pero termina nuevamente con una denuncia sobre precios ni bien desembarca en la presidencia, por lo cual no son casos aislados, sino son casos que definen un modus operandi de accionar. Ustedes escribieron anteriormente el libro El Tano, que es en referencia a Angelici, que hoy también tiene mucha incidencia en la justicia y en algunas decisiones que luego repercuten a nivel nacional del gobierno. Se dice además que opera para el gobierno dentro de la justicia. En base a la investigación de ustedes, ¿cómo creció es amigo del presidente, claramente, cómo creció a lo largo del tiempo la influencia de Angelici en la justicia y digamos, cómo se lo traducimos al oyente? Bien, bueno, nosotros cuando decidimos investigar a Angelici entendimos que era una parte muy importante del sistema por su condición de cuadro radical Angelici, porque además era un actor muy importante del sector del bingo, y porque muchas fuentes judiciales nos decían que se presentaba en distintos lugares, tanto en la Bombonera, puntuales, haciendo claro lobby, claro, en oficinas de terceros o en un restaurante Carleto de Puerto Madero, en donde Angelici trabajaba sus influencias. Pero más allá de las influencias ocasionales, nosotros también trabajamos el sistema. Y el sistema de Angelici es un sistema que tiene que ver con muchos actores en la justicia que vienen de Franja Morada. Así lo señaló el legislador Claudio Niño, socio de Angelici, que hoy fallecido, pero él nos decía, nosotros creamos el backup de la justicia, nosotros por los radicales. Sí. Angelici decidió meterse en la política con 20 años en la Unión Cívica Radical, por lo cual cuando se conforma la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se crea la justicia, ellos de inmediato ya tenían muchos lugares estratégicos, claro, de poder. Pero además tiene Angelici una ascendencia no solo por su condición de presidente de Boca, que no es menor, seguramente lo va a comentar Julián, con el tema de la importancia de Boca como un lugar de referencia estratégico, sino también los servicios de inteligencia. Angelici, cuando Macri asume como presidente, le había ofrecido 2 veces hacerse cargo de la Agencia Federal de Inteligencia. Él le sugiere a Macri poner allí a Gustavo Arribas, secretario de SOCMA, escribano de SOCMA, representante de futbolistas, le dice, ponelo a Gustavo Arribas allí y a mí dame la Secretaría de Asuntos Jurídicos. En ese lugar ubicó a Juan Sebastián de Stefano, un socio de Macri, un operador en el Consejo de la Magistratura, y también desembarcó Juan José Galea para administrar los fondos nuevamente reservados con Macri en la presidencia de los servicios de inteligencia. Y Galea fue exide. No es casual que otro exide, Darío Richarte, radical, también se ubique como vicepresidente tercero de Boca. Ahí se ve el sistema de redes y la cantidad de ascendencia que tiene, la cantidad de lugares ascendentes que tiene Angelici en la justicia, no solo en el Foro Federal, sino en los servicios, y sobre todo en la justicia porteña. Ahora, ¿por qué es importante entender el rol que cumple Boca, más allá de lo que recién explicó Nacho, como vaso comunicante, por ejemplo, con el Poder Judicial Federal porteño, y también con los políticos de primer orden nacional? Porque la plataforma política que resultó ser para Macri termina siendo también un lugar que consagra Angelici, que ahora está disputando para que el próximo candidato a presidente por parte del oficialismo, y ya que estamos en La Plata lo podemos enfatizar, sea el actual director titular del IPS, que es Cristian Gribaudo, que algunas fuentes señalan que se pasa más tiempo dentro del club que dentro de la institución que coordina. Realmente muy interesante. Uno queda como bueno, me hace recordar aquel viejo libro El Pibe de Gabriela Cerruti, ¿no? Traído a la dimensión política concreta, y creo que ha dejado mucha tela para cortar la gestión de Macri y la figura de Macri. ¿Ustedes trabajan exclusivamente
el proceso al interior del PRO y luego no sé si llegan hasta la etapa de Cambiemos, o también analizan la vinculación con otras fuerzas políticas, por ejemplo esta alianza de hecho que ha tenido el PRO con el Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires. Trabajamos primero el sistema de corrupción montado por el presidente en este momento y por su equipo de trabajo, que viene desde lo que nosotros llamamos prehistoria, que es su inserción en el grupo SOGMA, su traslación a Boca Juniors, a la jefatura de la ciudad, pero en las alianzas tácticas y estratégicas también las abordamos no solo con el sector radical, sino también con el Frente para la Victoria en momentos clave, ¿sí? Por ejemplo, votaciones a cambio de organismos de control o defensorías acordadas con, en aquel momento, el Frente para la Victoria, también sobre dominio de negocios empresariales en tierras públicas. Esto es el desarrollo de IRSA como negocio inmobiliario y de Eduardo Elstein al frente de esa entidad. Por lo cual trabajamos siempre con Julián la idea de atender y estudiar el sistema, que para nosotros es importante para que sobre todo los lectores puedan comprender a qué estamos apuntando, que no solo son sujetos, por supuesto en el centro de la trama está Macri, pero si no hablamos de un sistema con responsabilidades. Ahora, y esa pregunta también nos permite explorar las diferentes capas que componen al oficialismo. Uno de los tópicos discursivos que con Durán Barba ha sido llevado casi al clímax es la idea de lo nuevo. O sea, Macri es un exponente de la crisis de 2001, al punto tal que uno encuentra en libros como Bote Fama de Viviana Gorbato a Macri expresando en 1999 que planeaba ser candidato a senador por el PJ en las siguientes elecciones, y sin embargo tras la crisis de 2001 junto con Francisco de Narváez se van hacia el lado de las fundaciones, sacándose la idea de que iban a formar parte de el bipartidismo que atravesó el siglo XX argentino. Ahora, cuando uno comienza a ver las alianzas que fue tejiendo el macrismo para llegar al poder, primero en la ciudad y después en Nación, porque si no, no le daba, se encuentra la UCR angelicista post derrota con Aníbal Ibarra en 2003, la derecha católica con Santiago el Obispo de Estrada, la alianza efímera con López Murphy, pero que dejó actores como Esteban Bullrich dentro del macrismo, la alianza con Lilita Carrió para poder llegar, o mejor dicho, la alianza con Sergio Massa en 2013, a pesar de que había muy pocos representantes del macrismo en la lista de la provincia de Buenos Aires, que termina ganándole a Martín Insaurralde. Y ya en 2015 la alianza con la coalición cívica y con el resto de la UCR que estaba faltando. Entonces, de lo nuevo, solamente el discurso. Nada que ver en lo que es la correlación de fuerzas que le permite ser una coalición competitiva en cada evento electoral. ¿Ustedes ven un cambio en las alianzas y en los actores que interactúan con Cambiemos una vez llegado a la presidencia, o ven que hay un potenciamiento de los actores de la ciudad a nivel nacional? Diría más que un potenciamiento. En muchos lugares estratégicos de poder, actores que acompañan a Macri en su desembarco en la ciudad tienen hoy un rol estratégico importante en Nación. Y lo acompañan muchos actores de SOGMA. El fantasma de SOGMA a Macri lo acompaña, lo molesta, porque la mayoría de los casos de corrupción que le saltaron, ni bien asume como presidente, están vinculados a esa época. Estamos hablando de Avianca, del Correo, bueno, Correo. Panama Papers. Sí, el Correo es un tema... Y el Correo es un tema... que está siempre sobrevolando, pero... digamos que nunca tiene finalmente una resolución o en su defecto nunca se llega a saber bien hasta qué punto llega lo que allí se hizo, porque después se mezclan varios actores dentro de... ¿Cuánto lleva ya el tema del Correo? El Correo en el 2004 declara la quiebra, lo expropia Néstor Kirchner, pero recién pensábamos en lo nuevo y en los actores que vuelven a ocupar un lugar central. El director del Correo en aquel momento era Jorge Irigoyen. El Correo quiebra, Irigoyen tiene un lugar en Esbase. Cuando Macri es jefe porteño, Macri asume como presidente y lo designa nuevamente al frente del Correo argentino. La intención de Irigoyen fue, por supuesto, acordada con Oscar Aguad, de quien depende en el Ministerio de Comunicaciones,
fue condonar una deuda de más de 70.000 millones de pesos en prórroga hasta el año 2033. Es una irregularidad estratégica. ¿Qué pasa? Durante los primeros años del siglo XXI, el kirchnerismo lo tenía endeudado el Correo y el Grupo Macri, y se beneficiaba, entre comillas, políticamente, porque era bueno tener a un opositor en esa condición, y por supuesto el Correo Argentino, que dependía de Franco Macri, Mauricio Macri, seguía acumulando deuda, nadie se hacía cargo. Finalmente, la fiscal de Cámara, Gabriela Boquín, en su dictamen fue la que puso luz sobre una intención de condonar una deuda, pero lo llamativo es que los Macri, como presidentes del Estado, definían la deuda de los Macri como grupos empresariales, de los dos lados del mostrador. Por eso es paradigmático ese caso. Y además, volvemos a lo nuevo sobre los hechos. Jorge Irigoyen, que había llevado la quiebra al Correo, Macri lo cuida, lo nombra en base y nuevamente lo pone frente al Correo. Digo, hay cuestiones que son cíclicas, que por eso es importante historizar, claro, para comprender el sistema. En cuanto a todo lo que hemos sabido durante estos años de gestión, que salen los Panama Papers, la vinculación todo el tiempo de Macri y sus funcionarios, ¿qué investigaron ustedes? ¿Qué pueden decirnos de eso? Que a la gente es lo que le suena, Panama Papers y demás, pero creo que nunca se explica puntualmente hasta qué punto esto tiene una contradicción con ser funcionarios. La primera conclusión que uno se puede sacar luego de revisar y seguir, nosotros no formamos parte del ISIG, que es el organismo internacional que está nucleando a los periodistas de distintos países con acceso directo a ese material a lo largo de varios meses. La primera conclusión que uno puede sacar es, y para esto también sirve historizar, es que ha llegado al poder una élite de ejecutivos con principal interés en las actividades financieras. Podrían haber llegado ejecutivos solamente con un interés industrial. Ahora, las grandes fortunas argentinas nos tienen acostumbrados, y cada vez que se produce filtraciones de documentos, porque no solamente están Panama Papers o Paradise Papers, también están las 4.040 cuentas del HSBC de hace unos años, 4.040 cuentas de argentinos. Después bueno. El resto era bastante mayor. Una causa que avanza muy lentamente. Ahora bien, lo primero que sirve es para caracterizar a esa élite que actualmente nos gobierna. Lo segundo, también para hacer un seguimiento judicial de cada una de esas causas, más allá de los efectos políticos, porque, por ejemplo, hace 15 días se conoció que en la desclasificación que hizo la Comisión de Valores estadounidenses, la SEC, había papeles que mostraban que Caputo había sido no un asesor, sino un accionista indirecto de Noctua, que es la empresa que él viene desde hace tiempo desmintiendo formar parte. Bueno, ahora ya hay papeles que supongo que esta semana, ante su visita en el Congreso de la Nación, va a tener que dar datos concisos para tratar de refutar la documentación oficial que está en Estados Unidos. Ahora, judicialmente no avanzan, se cierran muy rápido las causas. Uno ve las consecuencias a nivel internacional que tuvieron los Panama Papers, y no tienen nada no hay un correlato lógico con Argentina. En Argentina hay más apuro judicial por cerrar las causas que por investigar a fondo. Me parece que esa es la conclusión que mínimamente debe tener en cuenta cualquiera que preste atención con qué sucede a partir de estos conflictos. Bueno, en estos días, digamos, un poco a partir de lo que pasó de haber salido de la cárcel Cristóbal López y después con ahora las últimas, Zanini y D'Elia, se pone un poco, digamos, bueno, los medios muchos hablan de eso, nosotros todos hablamos de eso, de la justicia y un poco, a ver, ¿cómo lo podría llamar? Un poco la desvinculación del gobierno nacional, porque venían, como ustedes dicen, bastante quieto todo, bastante, digamos, se festejaba mucho todas estas, digamos, cuando iban a encarcelarnos, se festejaba. Ahora por la medida contraria, hay todo un problema, acusan a los jueces de ser coimeados, en días creo que vamos a tener una nueva procuradora y demás.
¿En qué se habla mucho de que son, digamos, la justicia por un lado, el gobierno con otro? ¿Cómo se mezclan y hasta qué punto, digamos, el gobierno nacional tiene peso dentro de la justicia y cuáles son los vínculos reales? Más allá de que tocamos el tema de Angelici, pero ¿cuáles son los vínculos reales que puede tener para hacer, digamos, torcer algunos fallos, a favor o en contra? Bueno, hay que decirlo con total honestidad, es muy difícil constatar un lobby judicial o que algún operador judicial sea influyente para torcer un fallo. Sinceramente, sí, es muy difícil. Nosotros cuando tenemos que argumentar por qué hay influencia del Poder Ejecutivo en la justicia, tratamos de determinar, o por lo menos poner luz en las conexiones que hay. No es menor el rol de los servicios de inteligencia, lo hemos señalado cada vez que tuvimos la oportunidad, porque tiene una historia de promiscuidad histórica, la CIDE, luego la AFI, sobre todo con Comodoro Pi, con los jueces federales. Pero el macrismo se ha dado distintas estrategias sobre la influencia en el Poder Judicial. Nosotros hablamos con algunos jueces federales y ellos nos dicen que hay una especie de cuentapropismo, que ya no hay un jefe unificado como podría haber ocurrido en los años kirchneristas, en donde los trillizos Fernández, nosotros les llamamos trillizos porque era el auditor Javier Fernández, el propio Aníbal Fernández, o sea, operaban en la justicia directamente. Acá hay distintas mesas que tienen que ver, una con Fabián Simón Rodríguez, otra de Clusellas, distintas líneas que operan sobre los jueces federales. Pero pasamos de los servicios y también pasamos un poco a lo que decía Julián, la etapa bestial de juez que molesta, juez o que lo premiamos, lo elevamos para correrlo y que no atienda a los expedientes incómodos, o si no, licuamos, como ha pasado en la ciudad, los juzgados contenciosos administrativos. Son estrategias como para poder domesticar, disciplinar y darse una estrategia de control sobre la justicia. Sobre los casos que hablamos recién de corrupción, el caso Correo Argentino, Avianca y demás, el macrismo fue otra vez muy hábil y muy sagaz en enviar decretos de transparencia para dirimir esto que a ellos le llaman conflicto de intereses. Entonces, por ejemplo, Odebrecht, el presidente envió un decreto en donde dijo vamos a volver a foja cero, lo mismo para Correo, y vamos a dejar que este conflicto que tenemos lo pueda subsanar el Ministerio de Transporte, la SIGEN y la Oficina Anticorrupción. Uno va a las cabezas de cada organismo y se da cuenta que son afines al gobierno, tanto Laura Alonso frente a la OA. Laura Alonso, un caso... el caso más notorio, digamos, porque sí, el cargo que tiene Laura Alonso, más allá de que no reunía las condiciones como para tener ese cargo, además es una persona que viene desde adentro mismo. Exactamente. La oposición tiene un problema ahí, o al menos el Frente para la Victoria, que tampoco la Oficina Anticorrupción en época de su mandato tampoco hacían mucho, por lo cual nosotros tratamos de hablar de la Oficina Anticorrupción y de los distintos organismos de control porque hubo un copamiento de estos, por supuesto, con mucha velocidad y voracidad del macrismo. Vos hacías la pregunta, es dónde se puede percibir que realmente estaba la mano del Poder Ejecutivo sobre la justicia. Y hay un caso paradigmático que es el que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires con el Procurador General Adjunto Enrique Sebasco. Porque Sebasco, cuyo pliego no pasó por la legislatura, es decir, las condiciones de su nombramiento no fueron discutidas por los legisladores de la ciudad de Buenos Aires como por normativa tiene que suceder, está ocupando un lugar gracias a que Martín Ocampo decidió tomarse licencia, asumir como ministro de Justicia. Hay que recordar que cuando Ocampo llega a Procurador General hubo muchísimas críticas, no solo por parte de la oposición, sino que hasta recibió un editorial del diario La Nación, cuya afinidad con el macrismo casi es indiscutible, por la falta de méritos, de pergaminos académicos para ocupar ese lugar. Bien, dentro del macrismo, críticos e integrantes de la mesa judicial lo que señalan es que gracias a la relación, a pesar de que es un angelicista puro, ha logrado hacerse un pequeño circuito de poder el propio Ocampo, gracias a la relación que fue tejiendo con Rodríguez Larreta, es que puede mantener ese puesto casi rezagado. Ocampo es de la línea, porque tenemos que contar que hay líneas como en todos los partidos, pero que Larreta es una línea dentro del PRO. Ocampo es un radical angelicista
que empieza a ascender por el vínculo con Daniel Angelici. Más allá de eso, ha sabido, y este es un caso testigo, construir poder como para poder darse el lujo de chocar de frente con la transparencia institucional, poder mantener en un cargo como adjunto a Sebasco con la posibilidad de retornar cuando le plazca después de abandonar el Ministerio de Justicia de la ciudad. O sea, tienen un dominio absoluto sobre el lugar desde el cual se controlan los fiscales porteños. Y un agregado más sobre Martín Ocampo. Ahora se va a discutir el pliego de Inés Weinberg como procuradora nacional. Bueno, Martín Ocampo es uno que figura ya mismo en la nómina para ocupar un lugar en el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Es decir, la ascendencia, por esto que marcaba Julián, no solo por ser angelicista, sino por la capacidad que tuvo de autonomía de construir una relación con Larreta. Es una ascendencia bastante importante. ¿Con cuántas causas asumió como presidente Mauricio Macri y qué pasó después con todas esas causas? Creo que son alrededor de 200 causas, ¿no? Sí, son 214, de esa manera asumió. Después hay que sumarles las que ha recibido en su condición de presidente. En las causas centrales no ha habido ningún avance significativo. En el caso de Avianca, en donde el macrismo, esto me gustaría contarlo sintéticamente, pero cuando Macri asume, a los 4 meses decide el desembarco de las low cost en detrimento directo, esto lo dicen los sindicatos y la gente vinculada a aerolíneas argentinas, dice el retorno a las low cost lo que va a hacer es atentar directamente contra nuestra aerolínea de bandera porque no podés competir con bajo costo con una multiplicidad de empresas, por lo cual si el Estado nos va quitando subsidios, que es lo que hizo el macrismo, que también por eso se fue Isela Constantini, además le agregas empresas, estamos complicados. Pero en ese momento desembarca Avianca y Avianca absorbe Maquer. Maquer era la empresa de Franco Macri que formó para hacer taxis aéreos, taxis privados en la aeronáutica, y todo el CEO de Maquer pasa a Avianca. Por lo cual, de inmediato, otorgarle las líneas aéreas, las rutas más comerciales y más importantes a Avianca, realmente nos ponen en un brete porque no solo le das la posibilidad de que opere una aerolínea extranjera, sino con parte de tu CEO en esa nueva aerolínea. Claro. Esto mismo le pasó en Ausol, en la concesión de los peajes. La empresa Macri también tenía acciones allí y de inmediato asume la presidencia, aumenta en 400% el promedio, el servicio de peaje, denunciado por Margarita Stolbizer. Por lo cual se van acumulando estas problemáticas porque, por supuesto, Macri lo que busca es que desembarquen los empresarios, pero primero somos socios. ¿Quién es el que invierte en Avianca? Es el fondo buitre Paul Singer. Por lo cual que cuando Macri asume la presidencia, una de las cuestiones que resuelve Pratt Gay es pagar a los fondos buitres. Entonces, no lo decimos nosotros, lo escribió el New York Times en una de sus editoriales, en donde decía que el fondo buitre Paul Singer, con el dinero que habría cobrado el Estado argentino, decidía invertir en una empresa que también iba en detrimento de la aerolínea de bandera argentina. Por lo cual, esa causa la tiene el juez Sergio Torres y no ha avanzado mucho, está en trámite. Bueno, son 214, entonces hay un abanico de causas diferentes. Sí. ¿Quién es para el presidente y digamos, y no, lo hemos escuchado nombrar y la sociedad seguro, pero quién es Calcaterra en la vida del presidente y qué incidencia ha tenido en los diferentes negocios, no solamente con este gobierno, sino con el anterior, ¿no? Bueno, tanto Calcaterra como Caputo son... Bueno, Calcaterra tiene un lazo sanguíneo, es familiar. Es familia primo, sí, ¿no? Primo. Estamos hablando de Ángelo. También está Fabio Calcaterra porque se lo suele subrayar como lo que se llama en la jerga política testaferros. Sí. Lo cierto es que Macri, cuando decide dejar la parte privada, la parte de su condición de empresario, desembarca en la función pública como jefe porteño, se da una estrategia respecto a su relación con sus empresas y hace un traspaso a sus primos, a los Calcaterra, que eran los dueños de IEXA. Pero también diversifica, no solo queda en manos de sus primos, sino también en Gela e Impregilo. Uno puede ver que en las designaciones de obras públicas de la Ciudad de Buenos Aires, las obras más importantes siempre recaen o en Gela, o en Impregilo, o en IEXA.
Bueno, cuando llega Nación, IEXA ya tiene otro nivel de visibilidad porque está ya el caso Odebrecht, y el que empieza a tener un rol ahí también es Marcelo Midlin, dueño de Pampa Energía, que los Calcaterra deciden darle sus empresas a Midlin. Por lo cual la mayoría de las obras públicas quedan en pocas manos y todas son manos directas del presidente. Lo mismo la relación con Benetton, que es el administrador de la concesión de los peajes a través de Abertis. En el caso, no me quiero olvidar de Caputo, que también los dos Caputo, tanto... Caputo. Sí, Nicky Caputo. Porque Caputo lo tenemos, digamos, más... todos tenemos. Claro. Porque, viste, yo... Están los dos. No sé si a usted pasa, pero yo me confundo, porque son todos Nicky, Toto. Bueno, Nicky todos tienen sobrenombres, es como una... Nicky es uno de los contratistas que mayores licitaciones y presupuesto recibió cuando Macri fue jefe porteño. Y Luis Caputo hoy está como director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Un poco Julián había contado lo que pasó con Noctua, pero además él viene de un fondo que se llama ASICS. Tiene denuncias por la compra de dólar ahorro, porque ellos fueron, ni bien asumieron, los que definieron la tarifa del dólar, y también después, dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con los fondos de los jubilados, lo colocaban para hacer especulación financiera, pero esa colocación no era a través de una entidad pública, sino a través del fondo Axis, que acababa de dejar Luis Caputo, por lo cual se pagaban intereses. Y esta es la misma matriz que pasaba con los bonos tango. En vez de pasarlo por la banca pública, pasaban por empresas bursátiles y eso trae problemas al erario público. El caso del bonos tango, 30 millones de pesos, la ciudad los pagó casi porque sí, por una decisión de hacer negocios. En ese caso de Grindetti. En el caso de Luis Caputo, la UFICE, que es la Procuraduría especializada del fondo, viene denunciando permanentemente que no ponen la información de los movimientos financieros que hay en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad como tienen que ser, lo publican 4 meses después cuando ya la treta y la maniobra estuvo hecha, por lo cual hay denuncias de aquellos que son especialistas en estas áreas de gobierno de vaciamiento. Lo mismo para para Aerolíneas Argentinas, lo mismo para el Correo, denuncian vaciamiento. Sí, bueno. En la cantidad de empresarios que se mueven en la órbita de Cambiemos, me imagino que habrán surgido varios conflictos por distintos negocios o por distribución de porciones de poder. ¿Qué nos podrían decir? Bueno, uno de los casos que también son parte de un sistema y que no son cuestiones aisladas, tenemos en las fundaciones a Fernando Niembro, que tuvo que bajar su candidatura como primer diputado provincial. Y que después no supimos más nada qué pasó con la causa. No supimos más nada, pero ¿qué pasó? Volvió a las esferas de influencia del entorno más cercano al presidente. Un Fernando Niembro que fue vocero del menemismo, que en aquel momento tuvo que dejar su cargo como secretario de medios precisamente por una maniobra similar a lo que ocurrió con la usina. La causa de Fernando Niembro fue reabierta en septiembre del año pasado. Había sido absuelto, pero fue reabierta. Fue enviado nuevamente a que se revise la causa en septiembre del año pasado. Volvió con su programa de radio. Sí, porque, digamos, todo quedó como que volvió al ámbito privado, pero después, digamos, a los ojos de la sociedad no se supo más qué pasó con la causa y no se supo, básicamente, reflotó el año pasado cuando, digamos, tuvo otra vez un rato nada más, porque convengamos que no ayuda mucho el cerco mediático que hay con todas estas causas. A ustedes, cuando van a presentar el libro, cuéntanos un poco la otra parte. ¿Qué pasa cuando van a presentar el libro? Digamos, ¿tiene difusión en los medios en general o tienen algún problema? Porque mucho se habla, digamos, entre la sociedad, pero nunca se puntualiza si esto de que hay un problema para las cosas que no tienen que ver con el gobierno. Y yo los he visto en el programa de Silvestre, he visto una mención que ha hecho Diego Brancatelli en el programa Intratables, una mención, un poco vapuleado ahí, pero bueno, me mencionó el libro. ¿Sobre este libro o sobre el anterior? Sobre el anterior libro. ¿Sobre este libro? Sobre este libro, bueno, primero, la presentación oficial va a ser el 27 de abril a las 19 horas en la Feria del Libro. Muy bien. De una mesa de la que van a formar parte Hugo Alconadamón, que es quien hace el prólogo.
Exactamente. Gabriela Mazú, que es la autora del libro El robo de Buenos Aires, otro libro que tuvo escasísima difusión y muy bien dateado, y Emilia Delfino, la periodista de Perfil. Ahora, lo cierto es que más allá de, por ejemplo, la invitación de Gustavo Silvestre en su programa Minuto 1 para poder explayarnos sobre el libro, perdóname, que corríjanme si no es así, pero no se cortó la luz justamente en el momento. Denunciaron que en varios lugares donde se estaba haciendo la transmisión, acá estamos saliendo bárbaro, ¿no? Estaban cortando. Sí, estamos saliendo bien, está Santiago. Estaban cortando la emisión del programa. Ahora, lo cierto es que los acuerdos entre el gobierno y empresarios de medios, y en esto corremos a los colegas, ha hecho que en muchas ocasiones nos inviten o nos propongan una entrevista y al ratito se las bajen. Entonces, sí, esto viene siendo algo que nosotros ya vivimos en el libro de Angelici, y ahora, sobre Angelici, y ahora lo estamos viendo más crudamente con este libro, porque da en el eje del sistema oficialista. Y siempre cuesta muchísimo sacar un libro sobre el gobierno. Hoy las editoriales se están convirtiendo como en pequeñas islas, las editoriales que se atreven, por supuesto, a través de las cuales ejercer el periodismo crítico. Está costando un montón desde los medios de comunicación masivos, sin hablar desde los que tienen mayor alcance. Por eso no nos extraña tanto que en circunstancias como las actuales el libro esté bien en ventas, porque eso es lo que viene señalando la Cámara del Libro y las distintas mediciones que hay, a pesar de que lleva casi 20 días en la calle, y no tenga casi difusión en los medios de comunicación, a pesar de que a uno le parece a priori como periodista que un libro en la editorial más fuerte del país, que trabaja los casos de corrupción de manera sistemática del gobierno, debería tener como mínimo un espacio para, aunque sea de la forma que sea, abordarlo. Bueno, eso es lo que no ocurre. Bueno, muy interesante. Yo tengo una última pregunta antes de seguir. Y después volvemos nos vuelven a contar la Feria del Libro, qué día es y demás, pero a ver. Sí. ¿Cómo es la manera de trabajo que tienen para llevar adelante estas investigaciones? Bueno, en esta oportunidad, en este libro, Julián un día conversando me dice, nosotros abordamos a Angelici y veíamos que era una parte central del poder del macrismo, y me dice, ¿por qué no sistematizamos los casos de corrupción del macrismo desde que él asume como jefe porteño a la presidencia? Tengo que ser totalmente franco. Le dije, no la veo porque me parece que no va a ser, no se va a terminar de comprender. Bueno, insistió, afortunadamente, y la verdad es que tenemos una manera de trabajar, en este caso puntual, la manera de poder evitar alguna contestación liviana o de cirugía marketinera que suelen tener con mucha habilidad los voceros del gobierno. Dijimos, vayamos al papel, a los documentos, a ver qué dice la denuncia, y tratamos de ir a fuentes, no solo de la justicia con las cuales ya veníamos construyendo un vínculo, sino también a referentes de la oposición, pero no solo del Frente para la Victoria del peronismo, sino también a los aliados estratégicos o al propio radicalismo. Por eso recién yo citaba a Margarita Stolbizer, porque muchas veces se desautoriza la denuncia de un dirigente político del Frente para la Victoria porque es una fuerza opositora. Ni más que eso ya es válido como para descartarla. También es cierto que hay muchas denuncias que no tienen sentido, son denuncias mediáticas. Así que una de las cuestiones para trabajar entre los dos es nos basamos en esa documentación. Este libro tiene, y esto ya pensando más que nada en la cocina del libro, tiene, si se quiere, como una de las principales columnas, la documentación y los testimonios, tratando de que sea, salvo en excepciones, testimonios en on, no testimonios en off. Solamente aquellos que ameritaba que fuese así y no de ninguna otra manera, es que dábamos pie para que el off tenga validez y sea incorporado al libro. Primero, porque cualquier libro que ingrese a una editorial pasa por un equipo jurídico, y cuando uno trabaja
sobre un tema cuyo principal eje es la corrupción, si no se cuenta con la documentación necesaria, el equipo jurídico de la editorial voltea ese tipo de datos. Afortunadamente, tanto en este libro como en el anterior, ningún tipo de información fue volteada, porque nosotros nos encargamos de que cada una de las afirmaciones con las que cuenta el libro tengan el sustento necesario como para que no puedan ser volteadas. Bueno, entonces, ¿qué día en la Feria del Libro van a estar allí con el libro? Vamos a volver a mencionarlo: Radiografía de la corrupción pro de la ciudad a la presidencia de la Nación, y el prólogo es de Hugo Alconadamón. Aquí con nosotros Julián Maradeo, Ignacio Damiani. ¿Cuándo vamos a la Feria del Libro y los escuchamos y nos llevamos el libro a casa para leerlo? Es el viernes 27 de abril a las 19 horas. En la mesa van a estar Alconadamón, Gabriela Mazú y Emilia Delfino. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido hasta La Plata, por habernos contado de qué se trata el libro, que lo vamos a tener y lo vamos a leer y vamos a comentar después que lo leamos en profundidad. ¿Qué nos pareció? Esto es un programa donde tratamos la actualidad política y la actualidad en general, y creo que es muy importante en este momento que tenemos en el país, que por ahí suelen no escucharse todas las voces. Así que muchas gracias, Julián, muchas gracias, Ignacio. Nos vamos